grabar. Y ahí sí está grabando. Entonces, vamos aquí a Fundamentos de Matemática GRCB. ¿Sí? Y aquí ustedes tienen una que dice grades. ¿Sí? Entonces van ahí a grades o calificaciones si están en español. ¿Sí? Y ahí les va a salir ya su nota, sus notas como tal. ¿Sí? Les va a salir más o menos algo así, déjenme ver. Report. A ver, por ejemplo. Perdón que use su nota, señorita Shirley. Ingresamos ahí. Y les va a salir a cada uno, ¿no es cierto? Miren. Actividad 1, actividad 2.1, actividad 2.2, actividad 3, actividad 4, actividad 5, actividad 6, actividad 7, control de tareas de lógica, autoevaluación de lógica, control de tareas de conjuntos, autoevaluación de conjuntos, control de tareas de números reales 1, autoevaluación de números reales 1, tarea de lógica, tarea de conjuntos, tarea de números reales, prueba 1, prueba cuestionario, prueba 1 desarrollo, prueba 2 cuestionario, prueba 2 desarrollo, prueba 3 y talleres. Y finalmente la última nota es la nota del bimestre. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, ustedes saben que como tal, ¿sí? Como tal, tenemos, todas sus notas son sobre 10, a excepción de la prueba de 1 desarrollo y la prueba 2 de desarrollo, que es sobre 12, ¿no? ¿Sí? Son sobre 12. De ahí todas son sus calificaciones sobre 10. ¿Estamos de acuerdo? Y ese se hace el ponderado, ¿no? Hice las iniciales de TAL de talleres que hacemos en el blog de notas de matemáticas. Ajá, exactamente. Bien, TAL gracias. de talleres. Ajá. Los pesos, ¿cómo van? Como son 8 actividades, ¿no es cierto? Un punto todas las 8 actividades, entonces sería 0.125 cada uno. ¿Sí? Los controles de tareas y las autoevaluaciones son un punto cada uno, ¿no? ¿Sí? Es decir, cada control sería 0.33 y cada autoevaluación 0.33. ¿Sí? Y las tareas, las 3 tareas sobre 0.5, ¿sí? 0.5 décimas, es decir, cada tarea sería 0.16, ¿sí? Por 0.16. Los talleres son 0.5, directo, ¿sí? Ese es el peso, y ustedes ya saben, el cuestionario 0.8, el desarrollo 1.2, para prueba 1 y prueba 2. Y la prueba 3 es sobre 2 puntos directamente, ¿no? Es el peso que tiene. ¿Sí? Ah, ya. Entonces, ¿han podido visualizar todos? Profe, está calificando hasta la actividad 8, digo. Ah, sí, hasta la actividad 7 está tomado en cuenta. ¿Sí? O sea, es la actividad 1, 2, 3, a ver, 1, 2, 1 y 2, 2, que son 2 ahí, ¿sí? Y hasta la 7 está tomada en cuenta. La 8 no está tomada en cuenta. Inge, a mí sí ¿Sí? me sale que está tomada la 8.1. La 8.1 a ustedes les aparece aquí en las calificaciones, ¿no es cierto? Aquí está la 8 parte 1, está en sus calificaciones del aula virtual. ¿Sí?
como aquí les aparece. Sí, como aquí me aparece. Pero en el cómputo no está tomado en cuenta. Para el primer bimestre no está tomada en cuenta. Las únicas que están tomadas para el bimestre son estas. Las que dice A1, A21, A202, A03, A04, estas, todas estas de aquí, hasta donde tenemos la nota del bimestre, que es esta de aquí, la que les salga aquí a ustedes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, lo que yo les solicito a todos ustedes, ya que ahorita pueden visualizar, ¿sí? Es por alguna razón, si por si acaso, ¿cierto? Como toca bajar las notas del aula virtual, toca bajar las notas del Teams, toca ver las notas del aula virtual de la general, ¿sí? Y luego hacer todo el compendio, ¿no es cierto? Puede que en algún momento, en hacer el filtro y todas estas cosas, me haya equivocado yo en poner alguna nota mal, ¿sí? Entonces eso les ruego que por favor revisen, ¿sí? Si hay algún reclamo, coméntenme en este momento y si todavía necesitan un poquito más de tiempo para hacerlo, háganlo, revisen con toda la paciencia y demás, ¿sí? Y me comentan por chat, ¿no? Si es que hubo algún error, ¿sí? Una consulta, talleres, ¿hasta cuál taller calificó? A ver, los talleres califiqué hasta la clase 26. Ya, Inge, gracias. Sí, hasta la clase 26, porque revisé ayer, ¿no? Es la última revisión que hice, entonces, estamos en la clase ya 33, creo. Entonces, hasta el 26 de revisé. ¿Sí? ¿Alguna cosa extra? ¿Algún comentario? Significaba TL? De tarea de lógica, Ah, gracias, Inge. TC, tarea de conjuntos, y TNRS1, tarea de números reales 1. ¿Sí? Inge, ¿qué significaba? ¿Significaba qué? E. Autoevaluación. Autoevaluación de lógica, autoevaluación de los conjuntos y autoevaluación de números reales 1. ¿Y ¿Sí? TL? TAL. TAL, no hay TAL. Sí, sí, al final. Ah, TAL el último, talleres. ¿Sí? Talleres. ¿Sí? 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 Profe, CT era control de tareas. CT, control de tareas. ¿Sí? ¿Hasta qué control de tarea está? Hasta el de reales 1. El que dieron el viernes. Sí, hasta ahí quedamos, ¿no? Sí. Ya, ¿algo más? ¿Alguna otra duda más por ahí? Disculpe, Inge, ¿qué significaba AL? AEL, autoevaluación de lógica.
Gracias, Inge. ¿Sí? Son en eh, a ver, de forma, esas abreviaciones que les pongo, lo más intuitivas posible que sean, ¿no? O sea, porque normalmente en la ficha de Excel que tengo para yo pasar las notas, no puedo poner el nombre completo porque si no, la hoja no se acaba, ¿sí? Entonces por eso les pongo nombres pequeñitos, ¿sí? ¿Ya? Sí, entonces, y de hecho ya les queda eso para el próximo bimestre, ¿no? Sí, ya saben la A para actividades, AL para autoevaluaciones, C para controles, ¿sí? TAL talleres, ¿sí? Solo T es tarea, ¿sí? Y P1, P2, P3 ya son pruebas, ¿no? ¿Sí? P1C cuestionario, P1D desarrollo, ¿sí? Ya. ¿Alguna pregunta, alguna duda extra? ¿Algún comentario? ¿Cómo se ven? ¿Está difícil? ¿Y qué tal les fue? Ustedes ya conocían ya todas sus notas, solo les faltaba la nota de talleres, ¿sí? Y, 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 y el cómputo, o sea, y el general. Eso es lo único que les faltaba. ¿Mm? ¿No? Ningún comentario. A mí no me fue tan bien. Ay, a ver, yo sí quiero hacer unos comentarios finales, ¿sí? Bueno, ustedes en definitiva sí son un buen curso en el sentido de que hay preguntas de parte de ustedes, hay la preocupación de ustedes ¿cómo se llama? De hacer las preguntas, de preguntar sobre ejercicios que tienen dudas y de hecho eso les ayuda también a ustedes bastante, ¿sí? Eh, de hecho, la gran mayoría respecto a actividades, la gran mayoría cumple bastante bien las actividades, ¿sí? Eh, un poco se caen en las autoevaluaciones, no sé por qué, pero porque son intentos ilimitados, tal vez por el tema tiempo no pueden hacer demasiados intentos, tal vez esa es una de las situaciones que podría estar, digamos, no les favorece demasiado, ¿sí? Eh, y los controles sí se caen, los controles de tareas, no sé, no tienen, ahí no tienen nunca la nota perfecta, ¿no? Que deberían tener la mayoría de ustedes en esos controles, ¿no? ¿Sí? Y su principal problema son las pruebas de desarrollo, ¿sí? O sea, en las pruebas de desarrollo sí se caen feo, ¿no? ¿Sí? Eh, mm, no sé por qué, en el sentido de que tienen ustedes acceso a la prueba de desarrollo, eh, a todos sus apuntes, ¿no? Sí, a todos sus apuntes, a todos sus formularios, y en la mayoría de casos, si no me acuerdo el nombre del teorema, les he dicho, enuncien el teorema, sí, digan, este es el teorema en el lenguaje de la lógica, ¿no? Sí. ¿Qué más les he visto en sus pruebas? Y no sé, tal vez por el horario
llegan como muy cansados a la prueba de mate, entonces como que eso les perjudica, ¿no? ¿Sí? No encuentro otra explicación, ¿no? ¿Sí? Y respecto a los talleres, sí, la gran mayoría cumple con sus talleres, están muy bien, ¿sí? Algunos por ahí solo ponen por encima algunos ejercicios y no los ponen todos, ¿sí? Ya, y en tareas, sí, la gran mayoría también cumple sus tareas, ¿no? Sí, entonces no, por ahí los que tienen baja nota, eh, son porque les falta alguna explicación en un ejercicio o porque se han saltado ejercicios, ¿no? ¿Sí? Están en el 16 y tal, se saltan al 22, ¿no? ¿Sí? Entonces, o les falta de plano ejercicios los otros, ¿sí? Ya, eso en definitiva. Ustedes como promedio del curso, ujú, como promedio del curso, tomando en cuenta que ya no estamos todos, ¿no? Sí, como promedio del curso ustedes tienen, ¿cuánto tienen? Veamos. Chan, chan. 484. Sí, no es un mal promedio, ¿sí? No es un mal promedio, tomando en cuenta que ya hay algunos retirados. En teoría, nosotros en este curso somos 35 y estamos, por ejemplo, 30 en la reunión, o sea, 4 ya no están, o podría asumir que 4 ya no están en este curso, ¿no? ¿Sí? Eh, Supongo que se han de haber retirado, ¿sí? Entonces eso también, digamos, baja la nota del promedio del curso. No es un mal promedio, algunas personas sí tienen sobre 5 tienen la gran mayoría, eso es muy, muy bueno, ¿sí? Ya, entonces la gran mayoría tiene sobre 5, ¿sí? Los que tienen 7 no se vayan a confiar, ¿sí? Tienen 7 o más, ¿sí? No se vayan a confiar. El segundo bimestre es un poquito más pesada la materia, pero es, digamos, un poquito más también operacional, ¿no? Sí, de más operaciones y demás. Los que tienen entre 4 y 5, incluso los de 6, sí tienen que ponerle un poquito más de esfuerzo para este próximo bimestre, ¿sí? Eh, Como ya les había comentado, la forma de pasar, exonerado, ¿sí? La suma de los dos bimestres, 14, ¿sí? Eh, el, Entre 9 y 14, ¿sí? Obviamente tienen acceso al examen final, ¿sí? Y si no alcanzan el 9, pues automáticamente perderían la materia. Entonces, traten de ajustar de alguna forma el 9, ¿no? ¿Sí? Y tener en alguno de los bimestres al menos 6, ¿sí? Porque ahí es mucho más seguro, mucho más tranquilo, ¿no es cierto? En el examen final, pegar 6, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Eh, yo lo que quisiera es escucharles, ¿no es cierto? Ustedes alguna observación que tengan eh, para mejorar para este bimestre de parte de ustedes, para que se les facilite también la materia y demás. Algo que ustedes soliciten, ¿no? Les escucho. ¿Qué más necesitan? De parte mía, ¿no? Ah, Inge, usted hace las dígame. pruebas. ¿Ah? Usted hace las pruebas. No, no, yo no hago las pruebas. Ok. ¿Sí? A ver, sí creo que les comenté. Para las pruebas, ¿sí? Eh, para cada prueba se crea una comisión de los profesores de la cátedra, ¿sí?
y los cuales realizan la prueba, ¿sí? Ellos realizan la prueba, proponen los temas, proponen los ejercicios, por ahí lo que se hace es una revisión por otros profesores para ver si no hay errores y la pertinencia de algunas preguntas y la redacción que se revisa y luego ya se carga al aula virtual. Sí, ese es el proceso que se hace para las pruebas, ¿no? Sí. Ya, entonces de esa forma se hace, ¿no? ¿Por qué la pregunta? Porque, o sea, en una prueba que yo tuve, en una parte de desarrollo, me salió un ejercicio que se me hizo muy complicado. Mm, mm, se trata de que todas salgan, digamos, parejas, ¿no? Los desarrollo y los espejos que se crean para cada horario y demás, se trata que se queden lo más parejo posible. ¿Sí? Entonces, eso, ¿no? Sí. Puede que en lo de que se busca, pues, que quede un poquito parejo, una pregunta sí quede un poquito más difícil o una pregunta quede más fácil que otra. Sí, sí, puede pasar. Y en ese sentido, sí, yo entiendo, yo no califico tanto qué tan difícil pudo haber estado el ejercicio, sino que estuvo bien planteado el ejercicio, ¿no? Sí, siempre estuvo que... supongo que eso pasó más en el ejercicio, por ejemplo, de inducción. Sí, en el de inducción Sí. podía haber pasado eso. Entonces, la parte de cómo llegar de demostrar la tesis inductiva era, digamos, era distinta, podría ser en teoría, distinta a la dificultad entre ejercicios. Pero eso casi no tenía demasiado peso la nota. Lo que tenía peso era el planteamiento, ¿sí? De la hipótesis inductiva, de la tesis inductiva, de la base inductiva, eso tenía un mayor peso. ¿Sí? Digamos, de los 8 puntos, ¿sí? Es a todo esto, ¿no es cierto? Conclusión, base inductiva y todo demás, eso pesaba 7 puntos, ¿sí? La parte esa de ¿cómo se llama? De llegar, de demostrar la tesis inductiva, costaba un punto, ¿no? No tenía demasiado peso, ¿sí? ¿Ya? Algo más por ahí, les escucho, algún otro comentario. ¿Les falta más ejercicio? ¿Les falta más teoría? ¿Les faltan más actividades? ¿Qué les falta? Cuenten. Y que yo, o sea, para mí, en mi opinión, o sea, yo creo que eh, ahorita en estos nuevos temas, como usted dice, que ya se va a aplicar más ejercicios y todo eso, entonces a mí sí me gustaría hacer muchos más ejercicios para, o sea, ir entendiendo y igualmente al momento cuando nos toque dar la prueba o el examen, poderlo realizar y no, o sea, Ya, no sacarnos tan mala nota. ya. Verán, tomen en cuenta una cosa que es, y si ustedes se han dado cuenta, ustedes tienen, antes ni siquiera, ustedes ya, por ejemplo, tienen los ejercicios modelos de muchas cosas en sus ejercicios propuestos. ¿Sí? O sea, ya tienen ejercicios propuestos y ustedes ya van viendo, ¿no es cierto? En cada clase que vamos avanzando, ya hacemos ciertos ejercicios parecidos a los que están ahí. ¿Sí? Ya hacemos ciertos ejercicios que son parecidos a los que están ahí. Y si en algún momento no se llega, tengo algunos ejercicios de los resueltos, ¿no? Que también me ayudan para, con la solución, miren, este ejercicio se parece al de acá que está de deber. Entonces, de esta forma más o menos puedo realizar. Y obviamente, ustedes tienen, si ya de plano ya revisaron ese ejercicio y no pueden, ¿no es cierto? En clase lo hacemos. Y así hemos hecho, ¿no? Ustedes han dicho, este ejercicio, qué sé yo, el 32, el 15, hemos hecho en clase. Entonces, esa idea puede seguirlo manteniendo, ¿no? ¿Sí? Pero preparen ustedes esa parte de ahí, ¿no? ¿Sí? Yo tengo cierto,
digamos, banco de ejercicios que normalmente, digamos, yo he escogido para, me parecen los más relevantes para la materia en ese punto, pero si hay otros, bienvenidos, ¿no? ¿Sí? Ya, muy buena observación, señorita, ya. Sí, sí, me parece óptimo. ¿Sí? Algo más por ahí, les escucho. Inge, tal vez, no sé, en lo personal a mí, porque quería decirle el otro día, tal vez será que al final, antes del examen, podemos hacer una retroalimentación de todo lo que hemos visto. Muchas veces a mí se me olvida, o sea, en lo personal se me olvida. Tal vez porque... Ya podemos planificar, ¿no es cierto? Ya, ustedes saben las fechas de las pruebas, ¿no es cierto? Y entonces, podemos, digamos, la clase anterior a la prueba, que normalmente serán los jueves, ¿no? Normalmente los jueves es la clase previa a la prueba. Podemos hacer algún tipo como, ¿qué sería? Taller o ¿cómo se llama? Una recopilación de algunos ejercicios, ¿sí? O sea, prepararse ustedes a ver, este tema tengo alguna duda, este tema tengo alguna duda, y vamos viendo a ver qué ejercicio podemos hacer de ese tema y para quitar esas dudas. Por mí no hay ningún problema, ¿sí? Ya, Inge, muchas gracias. ¿Sí? Ya. ¿Algo más? Inge, no sé si es que es posible realizar ejercicios como nos plantean en las pruebas. ¿Cómo se plantean las pruebas? Más Por ejemplo, difíciles. ¿Más difíciles? Es que los de las pruebas, no sé, pero tienen más, no sé, son más difíciles en como yo lo veo. A ver. Ahí sí un poquito discrepo, porque, a ver, recordé, y aquí sí recordemos ciertas cosas. En la prueba 1, ¿sí? En la prueba 1, el ejercicio de desarrollo fue uno de determine el valor de verdad, ¿no? El valor de verdad de una proposición, ¿no? ¿Sí? Y me acuerdo que hicimos un ejercicio en el cual teníamos algo así, ¿no? Eh, Algo así creo que teníamos un ejercicio, no me acuerdo qué ejercicio. Diciéndonos, ¿qué pasaría si esta proposición es verdadera? Y este ejercicio, particularmente, ¿sí? Era mucho más complicado de hacer la redacción y escribir todo que de cualquiera de las versiones que estuvo el de aquí, el de ejercicio del de acá, que estuvo planteado a la prueba, ¿sí? Estuvo mucho más difícil este que este de aquí. Y este sí lo hicimos en clase. Y el segundo ejercicio de aquí, ¿cuál era? No me acuerdo. ¿De qué era el Era otro? justificar los teoremas de axiomas y definiciones de conjuntos. Exactamente. Era un ejercicio de conjuntos en los cuales decía, qué sé yo, A intersección B unión C era igual a A intersección B unión A intersección C. Algo así. Decía, dada esta igualdad, vamos a demostrar esta igualdad. Y de estos hicimos algunos ejercicios. O sea, ahí sí estuvo a la par de los ejercicios que hicimos en clase. ¿Sí? Y además, no solo de los ejercicios que hicimos en clase, en la autoevaluación de conjuntos, ¿cierto? De esa época, de ese tiempo, había algunos espejos de esos ejercicios, ¿no? Sí, en los cuales yo tenía que arrastrar la justificación, ¿no?
tenía que arrastrar la justificación. Entonces, ¿sí? Ya, tal vez aquí había sí ejercicios, muchos a la par de este, pero no tal vez de nivel superior a este, aunque sí había uno que otro, ¿no? Cuando hacíamos, por ejemplo, estos de aquí, ¿no? A es diferente de B significa, ¿sí? Este es un poco más complicado que ese, ¿no? De la justificación. ¿Sí? Ya. En la prueba 2, ¿qué fue lo que se evaluó? ¿Qué fue? No me acuerdo. Un ejercicio de justificación y la inducción matemática. Ah, ya. Se evaluó inducción matemática. ¿Sí? Sí, se evaluó inducción matemática, en el cual ustedes quedó un ejercicio modelo, ¿no es cierto? Quedó en el aula, en el Teams quedó un ejercicio modelo de cómo hacer la, eh, la inducción. Hicimos un montón de ejercicios de ¿cómo se llama? De inducción matemática, y en específicos de los que existe tal numerito, tal que esto suceda, hicimos algunos para demostrar que es par, para demostrar eh, que es divisible por 3, por 5, etcétera. Hicimos algunos ejercicios, ¿no? Sí, si no me equivoco, 1, 2, 3 hicimos, creo. Si no es más, pero al menos 3 hicimos. Y en esa hojita donde estaba el modelo había más ejercicios si querían practicar, ¿no? Entonces, sí había la par. Y por ejemplo, en este tipo de ejercicios de inducción matemática, más difíciles que esos son los de desigualdades, ¿no? ¿Qué hicimos en clase? Unos 4 al menos hicimos en clases con desigualdad. Que esos tienen normalmente un nivel un poquito ligeramente superior que el que se evalúa. ¿Sí? Y el otro era de justificar. ¿Sí? El otro era de justificar, que siempre hemos pasado demostrando, ¿no es cierto? Justificando cada uno de los pasos, ¿sí? Ese de ahí estaba, esa desigualdad que tocaba demostrar, estaba a la par, ¿sí? De la demostración, por ejemplo, de x al cuadrado mayor que 0, ¿sí? A la par de esa demostración estaba, digamos, en dificultad, ¿sí? Y donde esta la hicimos en clase. ¿Sí? Y esta es mucho más difícil. Ustedes vieron que tocaba utilizar el dilema constructivo al final para concluir, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso no sé, sin el nivel de dificultad tenemos, digamos, perspectivas diferentes, ¿no? Creo que tal vez ahí tenemos perspectivas diferentes. ¿O serán los nervios de la prueba? Creo que sí. Creo que sí. Les traiciona bastante los nervios a ustedes. ¿Sí? Ya. Recomendaciones para los nervios. Tengan a la mano agüita, un chocolate, algo dulce para que en el rato de la prueba yo me tome el agüita para relajarme, respirar y demás. Tomen dulce y eso acelera, digamos, nos aviva un poquito para que no se nos olviden las cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, recomendaciones, ¿no? ¿Sí? Ya. ¿Algo más por ahí? ¿Alguna otra observación? Inge, ¿será que nos puede facilitar un banco de preguntas para un día antes de la prueba? Digo, una clase antes de la prueba. Un banco de preguntas. ¿Cómo un banco de preguntas? O O sea, sea, los bancos de preguntas, digamos, facilitados y que ustedes tienen acceso, son las autoevaluaciones. Todas esas son, digamos, son bancos de preguntas que pueden utilizarlos para su prueba, porque de ahí se evalúan. Hay preguntas que son parecidas y hay otras que van cambiando, ¿no? ¿Sí?
De hecho, muchos de los ejercicios de las autoevaluaciones son preguntas de evaluaciones anteriores. ¿Sí? Ya, que les vaya a tocar una igualita, imposible, ¿no? Porque cada semestre nosotros hacemos nuevas preguntas. Pero puede que algunas se parezcan. ¿Sí? Sí. Si a eso se refería, o a qué se refería con banco de preguntas. No, sí, a eso me refería, un par de preguntas que sean complicadas para preparar. Son de, como les digo, las autoevaluaciones, hay una recopilación justamente de algunas preguntas están ahí de pruebas anteriores, de evaluaciones anteriores. ¿Sí? Lo que yo, eso sí no les puedo facilitar, es un banco de preguntas, de las preguntas exactas que van a venir en la prueba. No, para nada. Eso sí no les podría facilitar, porque no, primero, no existiría, ¿sí? Porque, digamos, por cuestiones de privacidad y demás, el banco de preguntas que se carga la prueba recién está disponible el día anterior a la prueba. Qué sé yo, si la prueba es el lunes, recién el domingo en la noche está disponible y visible. Digamos, me llega a mí recién, ¿sí? Para cargar al aula virtual. ¿Sí? Entonces, imposible, ¿no? En ese sentido. ¿Alguna recomendación que nos pueda dar? ¿Alguna recomendación? A ver. A ver, primero, la situación es que estamos en un modelo, digamos, online, en el cual es difícil, ¿no es cierto?, saber las necesidades individuales de cada uno. ¿Sí? Que, por ejemplo, en un aula presencial, por ejemplo, uno puede acercarse a, digamos, al asiento de cada uno y decirle, mire, aquí esto tiene que hacerlo así o así. Y ya es, digamos, un contacto que se tiene en ese sentido. Y en ese sentido, lo primordial, ¿cierto? Lo que se le recomendaría es, ustedes tienen acceso, ¿sí? ¿A qué se va a hacer en la próxima clase? ¿Sí? Antes de la clase. ¿Sí? O sea, ustedes saben exactamente qué viene después. Ustedes, por ejemplo, tienen, digamos, en las diapositivas que tenemos nosotros, se le hemos facilitado, saben exactamente, y está por clase, ¿no? ¿Sí? Más o menos estandarizado todos, ¿sí? A ver, en esta clase, qué sé yo, en la clase 38, qué sé yo, se va a ver, qué sé yo, en este caso, digamos, la medida angular en un sistema de referencia. Entonces digo, a ver, tengo que revisar, ¿no es cierto?, en mi nota de clase, todo lo referente a esa situación, a la próxima clase que voy a ver. Entonces digo, ya hago una lectura previa, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces ya puedo ir resaltando, a ver, esta parte es importante, esta parte es importante, esto no entiendo, para la próxima clase tengo que preguntarle a mi profe sobre este tema en específico. ¿Sí? Y entonces eso agiliza, digamos, también ustedes, se las facilita a que no vengan en blanco a una clase, ¿sí? Primera situación, ¿sí? Y segundo, a mí también me facilitan saber ya qué exactamente ustedes tienen una duda en específico, ¿no? ¿Sí? Ya, eso por mi primera situación. Segunda situación, ustedes a esta altura deberían tener a la mano, ¿sí? Y para cada clase, ¿cierto? Un formulario donde tengan, a ver, estas son las equivalencias lógicas que más estamos utilizando.
¿sí? Entonces ya tengo mi listadito de equivalencias lógicas más utilizadas, ¿sí? De eso de la parte de lógica. De conjuntos, aquí tengo mi listadito de las propiedades más importantes que hemos utilizado, ¿sí? De que, por ejemplo, la unión de un conjunto con la clase vacía es el mismo conjunto, que la intersección de la clase vacía y el conjunto es la clase vacía. ¿Estamos de acuerdo? Y así, esas propiedades yo tenerlas, digamos, en un papelito, en una hojita, ¿no es cierto? Qué sé yo, divididas por cuadros, por temitas, ¿cierto? Ya, eso me ayuda a tenerlos a la mano, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes se han de haber dado cuenta, ¿cierto? Seguimos utilizando todas las equivalencias lógicas, todos los axiomas de valor de verdad de las proposiciones, hasta en cada clase, ¿sí? En cada clase seguimos usando eso, entonces es necesario. Y de la parte de números reales, yo debo tener mi listado de teoremas más relevantes, ¿sí? ¿Cuáles son mis teoremitas más relevantes? ¿Cuáles son los que más hemos utilizado? ¿Sí? Entonces, así me voy grabando qué teoremas se usan, cómo es la forma de cada uno de estos teoremas y demás. ¿Sí? No sé si lo han hecho. Esa tarea es complicada, es difícil, es larga, ¿sí? Pero si no la hacen, ¿cierto? A menos que sean, qué sé yo, un súper genio, en ese sentido, ¿sí? Va a ser difícil entender matemáticas, ¿sí? Va a ser difícil porque no tengo una ayuda de qué es lo más relevante que estoy utilizando clase a clase. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. Ya, esa es la mejor recomendación que puedo dar en ese sentido. ¿Sí? Ya. Las otras ya les dije al inicio del semestre, ¿no? No dejarse acumular tareas, actividades previo a una prueba, ¿sí? Porque ahí me toca jugármela. ¿Hago esas actividades o estudio para la prueba? Y al final, no, y normalmente pasa, no hago ninguna de las dos. ¿Sí? Ni estudio para la prueba, ni hago las actividades. ¿Sí? Entonces, tengo que tener un itinerario de qué tareas tengo que hacer previo para que justamente tenga un tiempo destinado y exclusivo para estudiar para mi prueba. ¿Sí? Un tiempo destinado y exclusivo, en este caso, y la recomendación que les hago es para ponerme a practicar con las autoevaluaciones. ¿Sí? Entonces digo, miren, en esta autoevaluación me equivoqué aquí y aquí. ¿Sí? Entonces, y ustedes muchos me dicen, de hecho, tienen las horas de consulta y no me van a dejar mentir, las personas, las 5 o 6 personas que suelen ir normalmente a horas de consulta, ¿sí? Tienen, de hecho, ellos tienen ligeramente un rendimiento un poco superior que el resto, ¿no? ¿Sí? Tienen ligeramente superior, pero sí lo tienen. ¿Por qué sí? Porque sí les ayuda a ver específicamente, porque me preguntan, en esta pregunta me equivoqué, ¿qué pasó? Entonces ya se hace una retroalimentación, ya inclusive hacen otro intento en la evaluación y ya tienen su nota, mejora, ¿sí? Entonces les ayuda bastante. ¿Sí? Y ellos han hecho preguntas de ejercicios mucho más complicados, ¿sí? Y en horas de consulta hemos hecho ejercicios mucho más complicados de los que hacemos en clase, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tienen en específico este ejercicio en particular, no tengo idea de cómo hacerlo y lo hacemos ahí, ¿sí? Y ahí han preguntado inclusive si hay algún otro ejercicio que sea más complicado que hacer, sí, y hemos planteado y hemos hecho la solución ahí, ¿sí? Entonces, aprovechen. Sí, también recuerden que hay esas horas de consulta. Yo sé que no todos tienen acceso o tienen el tiempo para acercarse, ¿sí? Pero recuerden que tienen a disposición eso, ¿no? ¿Sí? Ya, ¿algo más? ¿Alguna otra cosa que quieran decir? No sé si es que es posible que nos aumente el tiempo para el control de tareas. ¿Cómo aumente el tiempo? O sea, por ejemplo, está destinado a un control 15 minutos. ¿Necesitan más tiempo?
porque suelen ser poquitas preguntas. Sí, a lo mucho a veces suelen ser 3 o 5, así suelen ser esos controles. Hasta 5 he visto que tienen esos controles. Sí. Creo que el último, el de números reales, tenía más, porque tenía más tiempo también, ¿no? Tenía 5 preguntas. El que más tenía era el de lógica, que tenía 8. Ya, no ve. Sí. Entonces, no creo, ahí creo que no, sí está bien calculado el tiempo y es sí de acuerdo a cómo se calculan los tiempos para las pruebas, inclusive los controles están con esa métrica. Sí. Por eso, en ese sentido sí no le podía ayudar, porque no, eso sí como regla de la cátedra, los tiempos se han mantenido de esa forma. Eso ya se, al inicio de semestre, al rato que se programan todas las actividades y demás, ya vienen estos tiempos fijados para todos, ¿no? Sí. Ya. Nada más, ¿seguros? Profe, yo quería saber si es que se puede recalificar una nota. ¿Cómo recalificar? O sea, que se vuelva a revisar y para ver por qué estamos mal. Como por ejemplo, Como o por sea, ejemplo una evaluación o algo así. una evaluación. Digamos, en la autoevaluación, qué sé yo, en la autoevaluación de números reales, digamos, ¿está? Yo ya veo mi nota, ¿no es cierto? ¿Sí? Y digo, a ver, en la pregunta, qué sé yo, en la pregunta 2 me salió mal, ¿sí? Normalmente sí suele salir en todos los ejercicios, a excepción del de control de tareas, ¿sí? Me suele salir cuál es la respuesta correcta, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta correcta en ese ejercicio en particular? Entonces yo ya sé cuál es la respuesta correcta. No lo era, ¿cierto? Me escriben un mensaje por interno y me digo, según yo hice bien este ejercicio y estoy dudando de la respuesta porque me marca mal. Y entonces ahí hacemos una retroalimentación rapidita por interno y listo, no hay problema, ¿no? ¿Sí? De hecho, muchos de ustedes han dicho, yo escribí esta respuesta y es correcta, ¿no? Y me marca mal el cuestionario. Entonces, lo que se hace es revisarle y en efecto crear la teoría, la categoría para que les marque como y ya se califica. Automáticamente se recalifica. Sí, sí, eso sí ha pasado. Muchos han hecho esas observaciones y se han dado esas preguntas, ¿no? ¿A eso se refería, señor Elvis? Hello. Sí, más o menos así. Si tengo la duda, pues ya saben, me preguntan por interno y sí, o "Ay, aquí en clase esta pregunta, algo está mal, no me cuadra y hacemos, como hemos hecho, hacemos el print screen, resolvemos y listo. ¿Sí? Ya, Ahorita algo. se le puede preguntar de una duda que tengamos de una nota. Sí, sí, claro. Dígame, ¿de cuál en específico? Mm, ¿Algún control, algo? Se lo digo por interno al final de clase, profe. Ya, listo, no hay problema. Entonces iniciemos ahora sí nuestra clase. Y yo quisiera decir una cosa. Dígame, cuente.
¿Será posible también que supongamos en los cuestionarios de autoevaluación, como ahorita ya estamos viendo esto de trigonometría, o sea, como que el control de eso del cuestionario, como que nos habilitara a la par de la materia, como así irlo resolviendo, o sea, ir viendo, como ahí tenemos intentos ilimitados, entonces ahí como para Claro, cualquier duda irle preguntando. claro, claro. El de trigonometría quieren que ya les habilite, ¿no es cierto? Así es cierto. Sí, Porque así ya podemos seguirlo realizando. sí, tiene toda la razón. Ya les habilito el de trigonometría. A ver, editing. A ver, actividad 8.1 y 8.2 y actividad semanal. Y esta está pasada. Entonces, de una vez, cambiémosle de fecha y pongámosle para el 27 a las 23 horas. Ya, de la actividad esta. Perfecto. Listo. Ya está esto de aquí. Sí, sí. En ese sentido, sí, ustedes, si ven que no está activada la actividad, me avisan porque normalmente están ocultas y me suelo olvidar de ponerles, de activarlas, ¿sí? Para que tengan acceso. Entonces, por ejemplo, aquí ya tiene acceso al de autoevaluación y al de autoevaluación 2, ¿sí? En la parte de trigonometría tenemos dos partes, ¿no? ¿Sí? La primera parte que la vamos a ver esta semana y la próxima, ¿sí? Y de las que hablamos eh, de, 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 de identidades trigonométricas y hasta este punto vamos a ver. Y la otra parte que es la de ecuaciones con trigonometría, ecuaciones trigonométricas, ¿sí? Entonces, ahí vamos, ahí hay un espacio, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya ahorita se está habilitado la autoevaluación 1 y la autoevaluación 2, la actividad semanal 8.2 y 8 y 9, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, ya todo lo demás está habilitado, ¿sí? Profe, Ya la es- actividad 9 de esta semana. la actividad 9 es de esta semana, ¿no? Sería con lo Sí, que vamos a ver esta semana. sería lo que vamos a ver esta semana, pero yo les recomendaría que lo hagan la próxima semana. Entonces ya les voy a extender la fecha ¿sí? Por, por si acaso no alcancemos a ver todo esta semana, ¿sí? Eso más que todo. Pongámoslo igual para el 27, ¿sí? ¿Ya? Listo, ahí sí está. Listo. ¿Ya algo más por ahí? Sí. Ya saben, inclusive las fechas de las autoevaluaciones, de las actividades. Si ustedes solicitan que se requieran un poquito más de tiempo, le cambiamos y listo, no hay problema en ese sentido. Sí, porque eso va de acuerdo a cómo vayamos avanzando también, ¿no? ¿Sí? Listo. A ver, la clase pasada habíamos visto los ángulos en un sistema de coordenadas, ¿sí? Esto quedó pendiente de revisar, ¿sí? Pero habíamos visto los sistemas de medición, sistema sexagesimal y sistema eh, radial, ¿sí? El uno se mide en grados, la unidad de medida es el grado y el otro, la unidad de medida es el radio. ¿Qué es un grado? Es el ángulo, es la medida del ángulo, ¿sí? Tal que el arco comprendido por él representa o es 1/360 de la longitud de la circunferencia, ¿sí? ¿Y qué es un radián? Es un radián, es la medida del ángulo
tal que es el arco comprendido por ese ángulo, ¿no es cierto? Representa o es igual la medida de ese arco es igual a la medida del radio de la circunferencia. Ese es un radiano. ¿Sí? Ya, eso en primera instancia. Luego vamos a ver justamente los ángulos en un sistema de coordenadas. Y para saber qué es, ¿no es cierto?, un ángulo en un sistema de coordenadas, ¿sí? Primero tenemos que definir qué es un sistema de coordenadas, ¿sí? Y entonces les escucho, para ustedes, ¿qué es un sistema de coordenadas? ¿Sí? Para ustedes, ¿qué es un sistema de coordenadas? Un conjunto de puntos y ejes. Un conjunto de puntos y ejes. Una pregunta. ¿Qué es un eje? Porque ahí me llamó la atención esa palabra, que es utilizada, es bastante útil, pero ¿qué sería un eje? A ver, recordemos, ya hablamos algo del sistema de coordenadas y vamos a ir recordando ciertas cosas. ¿Se acuerdan que habíamos visto que había una relación entre el conjunto de los números reales y una recta? ¿Sí? Una recta cualquiera y el conjunto de los números reales había una función, ¿no es cierto? Una relación justamente entre este conjunto y cuál. ¿Cuál era esa relación? La relación, ¿no es cierto?, entre este conjunto y el conjunto de los números reales nos decía que a cada punto de la recta le corresponde un único número real, ¿sí? Y a cada número real, ¿cierto? A cada elemento de los números reales le correspondía un único punto en la recta. Había esa relación. Justamente al número real que se relacionaba con cada uno de los puntos de la recta se le llamaba la coordenada del punto. ¿Sí? La coordenada del punto. ¿Sí? Y a la función, ¿no es cierto? A la relación como tal entre cada punto de la recta y los números y el conjunto de los números reales se le llamaba sistema de coordenadas. ¿Sí? A esa relación justamente entre cada uno de los puntos de la recta y el conjunto de los números reales, ¿sí? Se le llamaba sistema de coordenadas. ¿Sí? Digamos, sí, un sistema de coordenadas. ¿Sí? Un sistema de coordenadas para esa. ¿Sí? Y dependiendo de cuál sea la función que yo escoja, ¿no es cierto? Había infinitos sistemas de coordenadas para una recta en particular. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, ese es un sistema de coordenadas justamente para una recta. ¿Sí? Ahora, nosotros sabemos que dadas dos rectas perpendiculares, ¿sí? Dadas dos rectas perpendiculares, pongámosles, digamos, así más bien. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Dadas dos rectas perpendiculares, existe un único plano que contiene a ambas rectas. Sí, eso es un teoremita de la física.
Dadas dos rectas perpendiculares, existe un único plano, ¿sí? Que contiene ambas rectas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ahora, ¿no es cierto? Ahora, ¿no es cierto? A cada punto de este plano, ¿sí? Que contiene a las dos rectas en particular, ¿no es cierto? Que contiene a las dos rectas en particular, se puede relacionar con el producto cartesiano de R y R. ¿Estamos de acuerdo? Con el producto cartesiano de R y R. ¿Estamos claros? ¿Sí? A cada punto de la recta de este plano cartesiano se le puede relacionar con el producto de R y R. Es decir, con un par ordenado de puntos. ¿Sí? Es decir, a cada punto, ¿sí? De este plano le corresponde, ¿no es cierto? ¿Sí? Un par ordenado, y a cada par ordenado de justamente de este producto cartesiano le corresponde un punto en este plano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A este sistema, ¿no es cierto? A esta función, a esta relación entre cada par ordenado y cada punto del plano y de este producto cartesiano, se le llama un sistema de coordenadas para este plano que contiene estas dos rectas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende eso? ¿Sí? Entonces, hay esa relación. Aquí hay una cosa súper interesante, ¿sí? Gracias a uno de los teoremas de la geometría, sabemos que, ¿sí? Dada una recta y un punto que no está en esa recta, existe una única recta paralela a esta recta de aquí abajo que pasa por este punto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y dada esta recta, ¿sí? Y este punto, existe también una recta paralela, ¿no es cierto? A este punto de aquí, ¿sí? A este punto a esta recta de aquí que pasa por este punto, ¿sí? Hay una que es esta de aquí. ¿Qué producen esas? Esas rectas, justamente, producen un único punto de cruce, la azul con esta de aquí, ¿no es cierto? Y la verde con esta de aquí, producen dos puntos únicos de cruce. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A este punto, ¿sí? A este punto, a esta recta normalmente se le llama la recta X, y a esta y acá le llaman la recta Y, nombres que les deben poner. Y a esas rectas en particulares son las que les llaman justamente los ejes. ¿Sí? Son justamente rectas. Los ejes son rectas, ¿sí? En este plano en particular. ¿Sí? Son los llamados ejes. Entonces, miren, ¿qué pasa? Este punto de aquí, ¿sí? Es la proyección de este punto en el plano al eje Y, ¿cierto? Y este punto de acá es la proyección de este punto en el plano cartesiano, ¿sí? A esta recta en particular, ¿sí? ¿Qué pasa? Justamente aquí yo puedo crear, ¿no es cierto? Un sistema de coordenadas para esta recta, ¿sí? Donde justamente el punto de cruce con la otra recta tenga de coordenada 0, ¿sí? Y digamos que esta de aquí tiene coordenada A, o llamémosle coordenada B, ¿sí? ¿Estamos claros? Entonces ya tiene coordenada B. Y esta de acá puedo crear un sistema de referencia tal que el 0, la coordenada 0, justamente sea el punto de intersección con la otra recta. Y, por ejemplo, esta recta, este punto de aquí tendría coordenada A. Luego, justamente, ¿sí? Justamente este punto, ¿qué coordenadas tiene? Coordenadas A como B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y así tenemos justamente la relación entre cada uno, justamente, entre cada par ordenado, ¿sí? De este plano, ¿cierto? ¿Sí? Y cada punto, ¿sí? Inclusive también relacionados, a cada par ordenado le corresponde un único punto de cruce acá, con el eje Y, y a cada par ordenado le corresponde un único punto de cruce con el eje X, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya.
Y entonces ya tenemos nuestro sistema de coordenadas. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda respecto a lo que es este sistema de coordenadas para un plano? ¿Sí? Esta idea la podemos inclusive llevar al espacio, ¿sí? En un espacio en 3 dimensiones, sin ningún problema. Y se puede extrapolar, ¿no es cierto?, a espacios, digamos, de orden superior. ¿Sí? De 4 dimensiones, 5 dimensiones, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Y en cada uno de esos espacios los miembros son, en este caso es una dupla ordenada, ¿sí? Un par ordenado. En el espacio sería una tripleta ordenada. En un hiperespacio de orden 4, ¿no es cierto? Una cuarteta ordenada y etcétera, ¿no? Sí, sí, voy. Una n-upla ordenada, ¿sí? A un espacio de dimensión n. ¿Sí? Eso se puede extrapolar. Ya. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ah, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué es justamente esto de un ángulo en un sistema de coordenadas? Pues simplemente en un sistema de coordenadas voy a poner un ángulo. ¿Sí? Voy a dibujar un ángulo. ¿Sí? Pero con ciertas, digamos, restricciones. ¿Sí? Entonces miren lo que dice. Dado un sistema de coordenadas, los ángulos, la unión de dos rayos no colineales y con el mismo origen, a los que vamos a denominar ángulos en un sistema de coordenadas, son aquellos, ¿sí? Son aquellos cuyo vértice es el origen del sistema de coordenadas. ¿Y qué es el origen del sistema de coordenadas? Ah, justamente al punto de intersección entre la recta X y la recta Y, le llaman origen del sistema de coordenadas. ¿Sí? Es el nombre que le llaman. Entonces ya sé cuál es el origen. Entonces ese va a ser, en este caso, nuestro vértice justamente del ángulo. ¿Sí? Ya. Y uno de sus lados es el lado del eje de las abscisas positivo. ¿Y cuál es ese eje de las abscisas? Ah, a ver, al eje, ¿sí? A la recta, ¿cierto? ¿Sí? X, ¿sí? Le llaman el eje de las abscisas. Es el nombre que le llaman, que le dan, ¿sí? Y hacia la derecha, ¿sí? Hacia la derecha le llaman el eje positivo de las abscisas, ¿sí? Porque hacia la derecha vamos a tener números positivos por esta convención que vimos anteriores. Hacia la derecha positivos, hacia la izquierda negativos. Y en el caso del eje Y, ¿no es cierto? Hacia arriba positivos y hacia abajo negativos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Respecto al punto de cruce, ¿sí? Eso tener en mente, esa convención se ha llevado por mucho tiempo y si en algún momento quiero cambiar esa convención, debo aclararla, ¿sí? Ya, nosotros nos vamos a ir con la convención. Y el otro lado puede ser cualquier otro rayo, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí? Al eje que se llama al lado, ¿no es cierto? Que yace o está, ¿no es cierto? Sobre el eje de las abscisas le llaman el lado inicial, ¿sí? Y al otro lado, al que no está en el eje de las abscisas, le llaman el lado final, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría un ángulo en un sistema de coordenadas? Tenemos mi sistema de coordenadas, ¿cierto? X, Y, ¿cierto? ¿Sí? Y voy a dibujar un ángulo. Entonces, un ángulo en un sistema de coordenadas, ¿cierto? El eje de las abscisas viene a ser el ángulo, el lado inicial, justamente el lado inicial, ¿sí? Y el lado final puede ser cualquier otro
rayo, ¿sí? Con centro aquí, ¿no? Entonces, digamos, este. Este es el otro, el lado, el que se conoce como el lado final. ¿Estamos de acuerdo? Este es el que se conoce. Entonces, por ejemplo, aquí llamémosle punto O, ¿cierto? A y punto B, o al revés, pongamos este punto A y el punto B. Entonces, miren, aquí el ángulo A o B, ¿no es cierto? El ángulo AB es un ángulo en un sistema de coordenadas. Sí, es un ángulo en un sistema de coordenadas. ¿Sí? Por ejemplo, voy a dibujar otro rayo. ¿Sí? Llamémosle el punto C por aquí. Entonces, miren, el ángulo AOC es otro ángulo en el mismo sistema de coordenadas. Puedo poner otro rayo por acá, ¿cierto? El punto D, ¿cierto? Este es otro ángulo en el mismo sistema de coordenadas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿No? Ya, perfecto. Vamos avanzando. Entonces, esto ya habíamos visto la clase pasada, ¿sí? Y ahora sí, vamos a extender nuestra definición de ángulo, ¿sí? Vamos a extender un poquito nuestra definición de ángulo, ¿sí? Porque nuestra definición de ángulo, ¿no es cierto? Nos impedía tener medidas de ángulos superiores a 180 y no podían ni ser 180 ni 0. O sea, no había ángulos cuya medida era 0 o 180, con nuestra definición anterior. Ahora vamos a extender un poquito eso, ¿sí? De la siguiente manera. Vamos a definir ángulos, un sistema de coordenadas con una sutil diferencia, ¿sí? ¿Cuál va a ser la primera modificación? El rayo OA, ¿sí? El rayo OA es un ángulo, ¿sí? Inicialmente nosotros a eso no lo catalogábamos ángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No lo catalogábamos ángulo. Al rayo OA, que era esta recta, digamos este recto, el OA no era un ángulo para nosotros, ¿sí? Y la recta X también es un ángulo. Entonces, es la primera modificación que hacemos. Tanto el rayo OA como la recta X, o si quieren llamarlo el ángulo A o E, ¿cierto? ¿Sí? Son ángulos en un sistema de coordenadas. Ahora sí son ángulos. Entonces, ya ahorita parecería que con esa primera introducción ya podríamos tener ángulos de medida 0 y de 180. ¿Sí? Luego dice, dado un rayo cualesquiera OP, ¿sí? Un rayo cualesquiera OP, ¿sí? Los pares ordenados de rayos OA, OP y OP, OA son ángulos en un sistema de coordenadas. Entonces, miren, en otras palabras, ¿sí? En otras palabras, lo que nos está diciendo esto es que lo que vamos a llamar ángulo en un sistema de coordenadas, ¿sí? Va a ser un par ordenado de rayos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nuestro ángulo AOP, ¿sí? El ángulo AOP, ¿sí? Va a ser para nosotros, en esta definición que hemos implementado, el par ordenado de ¿qué? Del rayo AO, ¿sí? Y el rayo OP. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El rayo, digamos, más bien así. OA, que es correcto, y OP. Es nosotros nuestro ángulo AOP. ¿Sí? Pongamos, digamos que el punto P está por aquí, entonces tenemos el rayo aquí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya, el rayo, la unión, digamos, el par ordenado de OA y OP es el ángulo AOP. Es lo que le vamos a llamar AOP. Por ejemplo, el rayo OA, ¿no es cierto?
lo podríamos poner en su notación de ángulo, sería el ángulo AOA. ¿Sí? Vendría a ser que el par ordenado de OA, del rayo OA y el rayo OA. ¿Sí? ¿Por qué? En ese sentido, el lado inicial es el OA y el lado final sigue siendo el mismo OA. Entonces ahí queda clarito, ¿no? Por ejemplo, el ángulo AOE, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué vendría a ser? La AOE vendría a ser el par ordenado OA, ¿sí? OE. Donde justamente ahí está clarito, el lado inicial es el rayo OA, ¿sí? Y el lado final es el OE. ¿Estamos claros? ¿Sí? Inclusive podríamos tener, por ejemplo, el ángulo POA. El ángulo POA, ¿qué vendría a ser? El ángulo, el par ordenado OP, ¿no es cierto? OA. ¿Estamos de acuerdo? Donde yo estoy tomando, miren, como lado inicial el OP y el lado final OA. ¿Sí? Y eso nos da una cosa súper interesante, porque justamente cuando ubico el rayo OA como inicial, ¿no es cierto? Como inicial, a esos ángulos que tienen justamente como rayo como primera componente el rayo OA, se les llama ángulos positivos, ¿sí? O sea, el ángulo AOP, en este caso, para nuestro caso, sería un ángulo positivo. Y los ángulos que tienen como segunda componente al rayo OA, ¿cierto? Al rayo OA, a estos se les llama negativos. Entonces, este es un rayo, un ángulo negativo, y este es un ángulo positivo. Mire, nos da ya la idea de cómo, qué rayo pongo primero, nos da la idea de cuándo voy a tener un ángulo que le llamaremos positivo, y cuándo vamos a tener un ángulo que sea negativo. Y tenemos las notaciones de cada uno, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Sí se entiende esto? ¿Sí? ¿Sí se entiende esto? ¿Hello? Ya, extra más, ¿sí? Extra más, ¿sí? Vamos a acompañar, ¿no es cierto? Para saber cuál es el que estamos tomando como lado inicial y como lado final. Normalmente la medida de ese ángulo lo vamos a hacer así. Y miren, vamos a salir de aquí. Y entonces aquí, ¿qué sería? Esta sería la medida del ángulo AOP. ¿Sí? La medida del ángulo AOP. Y si yo me estaría refiriendo a la medida, ¿sí? Del ángulo POA, escribiría así. Entonces, miren, lo que está en rosado, ¿sí? Va a ser la medida del ángulo AOP. Y lo que está en verde, ¿sí? Va a ser la medida del ángulo POA. ¿Sí? POA. ¿Sí? Y eso ya me va a permitir distinguir entre ángulos positivos y negativos y sus medidas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Sí, ¿Sí? Ya. ¿Sí? Ya, vamos avanzando un poquito. ¿Sí? Vamos avanzando un poquito. Ya. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué nos va a permitir? ¿Sí? Para cada ángulo en un sistema de coordenadas, ¿sí? La medida de ese ángulo es un número entre menos 360 y 360, excluidos ambos, ¿sí? Excluidos ambos, ¿sí? La medida en grados del ángulo OA es 0, ¿sí? La medida de este ángulo si lo quieren llamar el ángulo AOA, ¿sí? Es 0. 0 grados, ¿sí? Luego, la medida en grados del ángulo AOB, en este caso, miren, el AOB, ¿sí? En este caso dice, a ver, ¿es cuánto?
¿sí? 180. Es exactamente 180. Y del ángulo BOA, ¿sí? BOA, ¿sí? Es menos 180. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener una cuestión interesante. Cuando yo mido los ángulos en este sentido, van a ser para nosotros ángulos positivos. ¿Sí? Y cuando los mida en el otro sentido, van a ser nuestros ángulos negativos. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, y ahí no vamos a tener ningún inconveniente como inicialmente teníamos acá, ¿no? De que, a ver, voy a medir de aquí para acá. No, voy a tomar, ¿no es cierto? ¿Sí? Digo, a ver, en este sentido, voy a tomar la medida del ángulo, voy a tomar en este sentido, es la medida del ángulo positivo, ¿sí? Y de la medida del otro, en sentido contrario, ¿no? Este es del ángulo, la medida del ángulo EOA, que es su negativo asociado, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces ahí ya no hay ninguna, ¿sí? Entonces ya tengo, miren, cómo voy a ir midiendo los ángulos. Y luego, miren, para cualquier otros ángulos, ¿cierto? ¿Sí? La medida en grados de cualquier ángulo positivo, ¿sí? Que no sea el lado positivo del eje de las abscisas o los correspondientes a este eje, ¿sí? Es el número de grados que contiene el arco de cualquier circunferencia con centro en el origen de coordenadas que subtiende al ángulo. ¿Sí? A ver, ¿a qué se refiere eso? Por ejemplo, ¿sí? El ángulo, la medida del ángulo AOC, en este caso, ¿cuál es el ángulo AOC? Este es AOC, ese es el ángulo. La medida de ese ángulo es el número de grados contenidos en el arco KM. En el arco KM, ¿sí? El número de grados contenidos en este de aquí. O sea, aquí yo quiero dibujar mi patrón, ¿no es cierto? Cuyo, digamos, mi patrón va a ser, digamos, por aquí. Digamos que este es un 360avo de la medida de la circunferencia, ¿no es cierto? Y el KM, ¿sí? KM, ¿cuántos graditos se entran en KM? Y esa es la medida de la OC. Entonces ya, ¿sí? Luego, por ejemplo, la medida del arco del ángulo AOE es el número de grados contenidos en el arco KN. Por ejemplo, AE, ¿no es cierto? El número de grados contenidos, ¿no es cierto?, en el arco KN, que nosotros en este caso sabemos que es 90. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque es justamente un cuarto de la circunferencia. ¿Sí? ¿Y cuánto mide toda la circunferencia? 360. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál sería la medida del ángulo AOG? El ángulo AOG tiene como medida 270. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuánto sería, en qué rango estaría la medida del ángulo AOD? Sabríamos que sería un número entre 90 y 180. Entre 90 y 180. ¿Sí? En el ángulo AOF, su medida está entre 180 y 270. ¿Sí? Y del ángulo AOH. En el caso de la OH, la medida está entre 270 y 360. ¿Estamos de acuerdo? Y la medida de la OC sabemos que está entre 90 y 0. ¿Estamos de acuerdo? Y de la OC. ¿Estamos claros? ¿Sí? Y así podemos saber, ¿cierto? La medida de cualquier ángulo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto? ¿Sí? Miren, todos estos medidos en sentido contrario a las manecillas del reloj son ángulos positivos. Y para los ángulos negativos, ¿cómo hago? Fácilmente. ¿Sí? Las medidas del ángulo DOA, donde D es un punto cualquiera del plano, ¿sí? Que tiene los ejes coordenados, ¿sí? Es, la medida del ángulo DOA, o sea, la negativa, ¿no es cierto? Del DOA, ¿sí? ¿A qué sería igual? A la medida del AOD, del ángulo positivo, menos 360.
Y obviamente es un número negativo. Justamente la medida del ángulo DOA, ¿cierto? ¿Sí? DOA, ¿sí? Es esta de aquí. ¿Cuál va a ser? La medida de la OD menos 300. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo tuviera, ¿sí? En este caso, digamos, el AOC, digamos este ángulo, y sabemos que la medida del ángulo AOC es 60, ¿sí? ¿Cuánto sería la medida del ángulo COA? Ah, es fácilmente. La medida del ángulo COA sería esta de aquí, ¿sí? Sería esa de ahí, y sería 60 menos 360, es decir, menos 300. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos Sí. claros? Sí, esa sería la medida del ángulo COA. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, alguna duda al respecto? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya, y esto ya cuando tenemos nuestra medida en grados, automáticamente podemos, digamos, extrapolar para tener las medidas en radianes. ¿Sí? Automáticamente tendríamos para saber las medidas en radianes. ¿Estamos claros? Ya. De forma general, el sistema internacional, ¿sí? Nos exige, ¿sí? Que el sistema de medida que debemos usar es el radial, ¿sí? O sea, utilizar siempre los radianes como unidad de medida, ¿sí? Y de hecho, ¿sí? En la mayoría de nuestras aplicaciones utilizaremos al radian como nuestra unidad de medida cuando no se explicita, ¿no es cierto?, cuál es, si estoy utilizando grados o no. Si no se dice nada, ¿sí?, acerca de qué unidad de medida estoy usando, por default, el que se está usando es el radian, ¿sí? Por default, el que se está usando es el radian, ¿sí? Al menos en matemáticas sí es, ¿sí? Geometría, normalmente ellos, a pesar de que no los dicen, utilizan el sexagesimal como unidad de medida y de hecho a veces crea confusiones, ¿no? ¿Sí? Entonces nosotros sí normalmente, si no especificamos la unidad de medida, ¿no es cierto? La unidad de medida será el radio, ¿sí? ¿Ya? Entonces avancemos, ¿sí? Y ahora sí, vamos a generalizar las razones trigonométricas. ¿En qué sentido? A ver, ¿recuerdan cómo habíamos nosotros habíamos tenido, llamémosle esto, nuestra definición 1 de las razones trigonométricas? Sí, nuestra definición 1 de las razones trigonométricas había sido esta. Justamente dado un triángulo, ¿sí? Rectángulo, ¿sí? ACB, ¿sí? Habíamos dicho que, por ejemplo, el seno del ángulo A, ¿cierto? Es justamente el seno del ángulo BOC, ¿cierto? Del ángulo BOC, ¿sí? Exactamente. ¿Sería cuánto? Sería la longitud del cateto opuesto, que es BC, ¿sí? Partido por la longitud de la hipotenusa, que es A. El coseno del ángulo BOC, digamos, sería BAC, perdón. BAC, 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 ¿sí? Sería en cambio cateto adyacente AC sobre AB, ¿sí? ¿Ya? Y la tangente del ángulo BAC, ¿sí? Sería igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Estas eran nuestras definiciones de las razones trigonométricas para ángulos agudos. Esta era nuestra primera definición. ¿Qué problemas tenía esta definición? No teníamos, ¿no es cierto?, idea de cuánto valdría el seno de cero, de un ángulo cuya medida es cero. Porque en primera instancia no teníamos, ¿no es cierto?, ángulos cuya medida sea cero.
¿sí? Pero ahora ya tenemos ángulos cuya medida es, ya tenemos ángulos cuya medida es 180, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otra cuestión había y restricciones en esta definición? Que solo era válida para ángulos agudos. Es decir, para un ángulo de 90 no sabíamos, y peor para un ángulo obtuso. Ya no sabíamos el seno de ese ángulo obtuso. ¿Sí? Ya no sabíamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero ya no teníamos un triángulo rectángulo, en primera instancia, y segundo, ¿sí? Esta definición era válida solo para ángulos agudos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya. Estas eran las cosas malas de esta definición. ¿Sí? Entonces, nos vamos a olvidar de esta de aquí. Por el momento, momentáneamente nos vamos a olvidar de esta definición. ¿Sí? Y vamos a introducir una nueva definición. ¿Sí? Vamos a introducir una nueva definición. Para el seno, coseno, tangente de un ángulo, pero ya no agudo, sino en un sistema de coordenadas. ¿Sí? Entonces vamos a definir las razones trigonométricas en un ángulo para un ángulo en un sistema de coordenadas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar mi sistema de coordenadas, voy a dibujar mi ángulo, ¿cierto? Y entonces aquí tenemos el ángulo A o B que está en este sistema de coordenadas. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Voy a dibujar, ¿no es cierto? Una circunferencia cuyo radio sea 1. Cuyo radio sea 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es decir, miren, en este caso la distancia de O a P va a ser 1. O la distancia de O a este punto de aquí va a ser 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Por qué pongo y hago insistencia con el punto P? ¿Sí? Al trazar esta circunferencia hay un único punto de cruce, ¿sí? Entre el lado final, ¿sí? Entre el lado final y la circunferencia. A ese único punto de cruce le llamamos el punto P. ¿Sí? Y como sabemos, ¿no es cierto? Como sabemos, a cada punto de este plano que contiene estos dos ejes, al eje X y eje Y, ¿sí? Le corresponde, ¿no es cierto?, un único par ordenado. Llamémosle a ese par ordenado, ¿no es cierto?, el par ordenado de S y T, donde S y T son números reales. Pero que además, ¿qué representan S y T? S representa la coordenada del punto S en el eje X, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y T representa la coordenada del punto T en el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende eso? ¿Sí? La coordenada del punto S en el eje X es S, ¿sí? En S minúscula. Y la coordenada del punto T en el eje Y es justamente T minúscula. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esos dos números reales. Por eso están asociados justamente a este par ordenado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? ¿Sí? Y ya, hecho este dibujo, ¿sí? En específico, definimos nuestras razones trigonométricas a partir de este dibujito. ¿Sí? Facilito. Entonces, a ver, el seno del ángulo AOB va a ser el seno del ángulo AOB. ¿Sí? ¿Va a ser qué? Va a ser la ordenada, ¿sí? Y el coseno del ángulo AOB va a ser la abscisa. En otras palabras, el seno va a ser la segunda componente del par ordenado, ¿sí? Y el coseno va a ser la primera componente. La tangente del ángulo AOB va a ser la división de la abscisa para la ordenada. La cotangente del ángulo AOB va a ser, ¿sí? La abscisa para la ordenada, ¿sí? La secante va a ser el inverso multiplicativo justamente de la abscisa, ¿sí? Y la cosecante va a ser, ¿sí?, el inverso multiplicativo de la ordenada, o de la segunda componente. Y ya tenemos nuestras nuevas definiciones, ¿no es cierto?, de las razones trigonométricas para ángulos en un sistema de coordenadas. ¿Sí?
En un principio lucen totalmente diferentes de la definición inicial que teníamos. Esta es una definición totalmente distinta y que parece, en cierta circunstancia, totalmente diferente a la que teníamos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro esto? ¿Sí? ¿Aló? Sí, Inge. ¿Sí? Ya. Profe. Sí, ya. Entonces, justamente es lo que está aquí. ¿Sí? Si el ángulo OB es un ángulo en un sistema de coordenadas, en cualesquiera de los 4 cuadrantes, ¿sí? Ya, y aquí hay una cosa, aquí aparece la palabra cuadrante, ¿sí? Aquí aparece la palabra cuadrante. ¿Qué es un cuadrante? Ya, a ver. Y aquí sí voy a recurrir a este grafiquito, ¿sí? ¿Ya? A todos los puntos, ¿no es cierto? ¿Sí? A todos los puntos que están aquí, en este, si quieren llamarlo, en esta región, ¿cierto? ¿Sí? Eh, o a esta región, de forma general, le llaman el primer cuadrante. A esta región de acá le llaman el segundo cuadrante, ¿sí? A esta región le llaman el tercer cuadrante. Y a esta región de acá le llaman el cuarto cuadrante. Sí, es una de las nomenclaturas. Otras palabras, lo que nos dice, el primer cuadrante es el conjunto de puntos de pares ordenados, tales que la primera componente es mayor que cero y la segunda componente también es mayor que cero. ¿Sí? El segundo cuadrante, ¿no es cierto?, es el conjunto de puntos X y Y, tales que la primera componente es menor que cero y la segunda componente es mayor que cero. El tercer cuadrante es el conjunto de pares ordenados tales que, ¿qué? Que X es menor que cero y la primera componente es menor que cero y la segunda también es menor que cero, ¿sí? Y el cuarto cuadrante, ¿sí? Es el conjunto de puntos tales que, ¿sí? La primera componente es mayor que cero y la segunda es menor que cero, ¿sí? Mire, ya tenemos, miren las definiciones de los cuadrantes mediante conjuntos, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? O sea, el conjunto de puntos tales que su coordenada es esta de aquí. Cumple con estas condiciones. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Por ejemplo, al ángulo AOC se le llama un ángulo en el primer cuadrante porque todos los puntos, excepto el origen, ¿no es cierto? Excepto el origen, están en el primer cuadrante. ¿Sí? Al ángulo AOD, ¿no es cierto? Le llama un ángulo en el segundo cuadrante porque los lados del lado final, ¿cierto? Todos los puntos del lado final están en el segundo cuadrante. Al ángulo AOF le llaman un ángulo en el tercer cuadrante porque los puntos del rayo OF, ¿no es cierto? A excepción del origen, ¿no es cierto? Todos están en el tercer cuadrante. Y el ángulo AOH es un ángulo en el cuarto cuadrante. ¿Por qué? Porque todos los puntos del rayo OH, excepto, están en el cuarto cuadrante. Aquí hay que tener una cuestión, ¿no es cierto? Interesante, que el ángulo AOE no está ni en el primer cuadrante ni en el segundo. ¿Por qué? Porque los puntos del rayo OE no están ni en el primer cuadrante ni en el segundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Lo mismo pasa con el ángulo AOB y lo mismo pasa con el ángulo AOR, ¿sí? O AOG, como quieran verlo. ¿Sí? Cualquiera de ellos. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Ya, entonces ya tenemos los dos cuadrantes. Entonces dice, en cualquiera de los cuadrantes, y ST son las coordenadas del punto de intersección entre el lado final del ángulo y la circunferencia unidad. ¿A cuál le llaman circunferencia unidad? Le llaman circunferencia unidad a la circunferencia cuyo radio es 1, ¿sí? Y que está centrado en el origen. A esa le llaman la circunferencia unidad. También le llaman le llaman la circunferencia trigonométrica o el círculo trigonométrico también le llaman, ¿sí? A esa le llaman justamente, ¿sí?
Y así se define justamente el seno del ángulo B como T, el coseno del ángulo B como S, la tangente T sobre S, la cotangente S sobre T, la secante 1 sobre S y la cosecante 1 sobre T. ¿Sí? Ya, dejemos hasta ahí el día de hoy. ¿Sí? Con estas definiciones. Vamos a ver el día de mañana. ¿Sí? ¿Qué relación, cómo se relacionan la primera definición que teníamos? ¿Sí? La primera definición que teníamos y esta nueva definición. ¿Sí? ¿Cómo están relacionadas esas dos? Porque como ustedes ven en principio parece que no tienen nada en común, ¿sí? Parecen totalmente distintos. Mañana vamos a ver qué relación y luego vamos a ver qué relaciones hay en el resto de los cuadrantes con estas definiciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, Sí, Inge. ya. Entonces dejemos hasta ahí el día de hoy. Ya. Ya, señorita Camila nos ha preguntado, ¿nos quedamos a supletorios? ¿La prueba debemos sacar 7 o solo los puntos que necesitamos? No, a ver. Si se queda para el examen final, no se llama supletorio. ¿Sí? Es un equivalente, pero bueno. La nota mínima que debe pegar es 6. ¿Sí? La nota mínima que debe pegar es 6. ¿Sí? Y si justamente alguno de los bimestres tienen al menos 6, ¿sí? Automáticamente aprueba. ¿Sí? Si en alguno de los bimestres no tienen 6, ¿no es cierto? ¿Sí? No tienen 6, tienen que pegar 6 o más, ¿sí? De tal manera que la suma, ¿no es cierto? Sí, de tal manera que la suma de la nota más alta de cualquiera de los dos bimestres, ¿sí? De los dos bimestres, sumada a su nota superior a 6, obviamente, en el examen final, sume al menos 12. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que tienen el primer bimestre 5 y en el segundo 5,2. ¿Sí? Con eso tiene 10,2, la suma de los dos bimestres y se quedaría al examen final. ¿Sí? Tendría derecho al examen final. En ese sentido, ¿sí? Si saca 6, no le alcanza, porque la suma de 6 y 5,2, ¿sí? No da 12. ¿Qué es lo que necesita sacar ahí en el examen final? Necesitaría sacar 6,8. De ahí sí sumado al 5,2, que es la nota más alta de los dos bimestres, le serviría para aprobar. ¿Sí está claro, señorita Camila? Supongo que ese silencio significa que sí. Y si es que saca 7, de ley tiene que sacar 8. Si es que en un parcial, si es que en un parcial tiene 7, en la prueba final de ley tiene que sacar 6, diga. Claro, si ya tiene más de, si tiene 7 y con el, digamos que tiene 7 en el primero y en el segundo saca 6, se queda a examen final, porque no alcanza los 14 puntos. ¿Sí? Digamos, inclusive, digamos que saca 7 en el primero y 5 en el segundo. ¿Sí? Entonces ahí, la nota más alta de los dos bimestres es 7, ¿sí? Se queda examen final y su nota mínima es 6. Como suma los demás con la nota más alta, 6 y 7 son 13, supera el 12 y tranquilamente puede aprobar. ¿Sí? Y son 2 bimestres, señor Gabriel Zurita. ¿Sí? 2 bimestres. ¿Ya? ¿Alguna más? Y ¿Alguna una otra duda? consulta, y en eso de la prueba final, bueno, ya sí se queda, ¿va englobado todos los temas? Claro, por eso se llama examen final, ¿no? Ya, Inge. Desde el primer bimestre hasta el último. ¿Sí? De hecho, ese examen, ¿no es cierto? Lleva el nombre de examen final, ¿sí? Justamente porque todas las personas que tienen 9 puntos o más pueden rendir. Inclusive las personas
que justamente se exoneran, o sea, tienen más de 7, ¿sí? Lo pueden rendir, ¿sí? Lo pueden rendir y normalmente lo que se hace es para mejorar su nota, ¿sí? En carrera normalmente lo que se hace es que eh, las personas que se quedaron con las justas, ¿sí? O sea, inclusive aprueban, ¿no es cierto? 7 y 7, ¿sí? Pero quieren mejorar su nota, dan el examen final. Se preparan para el examen final y dan y sirve para mejorar su nota, ¿sí? Porque justamente lo que hace es eliminar la nota más baja de sus 2 bimestres. Entonces, si por ejemplo alguien, qué sé yo, tiene 8 el primero, ¿no es cierto? Y 7 el segundo, ¿cierto? Está aprobado, está exonerado, ¿sí? Pero no está conforme y quiere rendir el examen final, da el examen final y saca 9, ¿cierto? Entonces, al fin y al cabo, las notas que le tomen en cuenta son el 9 y el 8. Y entonces eso sí le sirve para mejorar su nota en global, ¿no? Que justamente es para egresar, para solicitar becas y demás, ¿no? ¿Sí? Entonces, para eso fue creado el examen, ¿sí? Obviamente que también sirve para aprobar para las personas, pero ese tiene ese doble propósito, ¿no? ¿Sí? Ya, por experiencia propia de años que sirve, ¿cómo se llama? Que se ha presentado eso, ¿sí? No he visto, sí he escuchado de casos que dan el examen final a alguna persona exonerado, sí, pero no es común, ¿sí? No es común. En carrera sí es muy común que las personas, ¿cómo se llama? Rinden el examen final para mejorar su nota, ¿sí? Ya, ¿cuántos dijo? Dije, no, 2 bimestres, señor Gabriel Zurita. Ya, ¿alguna otra cosa más? ¿Sí? Ya. Entonces eso sería todo por hoy. Gracias, Ok. Ingrid. Gracias. Gracias, Vicky. Una buena noche.